Tengan ustedes muy buenos días. Con la venia de la ministra de Trabajo, Empleo y Previsión Social, Verónica Navia, damos inicio al informe de audiencia pública de rendición de cuentas final 2020 de este despacho de Estado. Damos la bienvenida a nuestra ministra, al viceministro de Trabajo y Previsión Social, Víctor Quispe, al viceministro de Empleo, Servicio Civil y Cooperativas, Martín Basurco, y a quienes presencian este evento vía virtual. En principio, en esta audiencia pública, cedemos la palabra a la ministra de Trabajo, Verónica Navia, para su exposición correspondiente. Adelante, ministra. Muchas gracias, buenos días a todos quienes nos ven desde sus hogares, desde sus oficinas. Este es un importante evento de rendición pública de cuentas, previsto precisamente por normativa vigente aprobada en las gestiones pasadas del presidente Evo Morales con el objetivo de transparentar la gestión pública. Evidentemente, como nosotros hemos vuelto recuperando la democracia después de las elecciones del 18 de octubre del año pasado, una democracia de manera legítima, una participación del pueblo, y estamos aquí apoyando como gabinete a la gestión del presidente Luis Arce. Por lo tanto, esta rendición pública de cuentas no será precisamente una rendición pública, sino una presentación de la manera y de las condiciones en las que hemos recibido este ministerio y de cómo hemos ido resolviendo en 2 meses de gestión. Cabe recalcar que esta cartera de Estado determinó su actividad de atención a las trabajadoras y los trabajadores en el marco de una pandemia mal administrada, pero además con declaraciones de pausas administrativas de manera irregular, lo que dejó en total indefensión la atención de los derechos y garantías de ejercicio de derechos laborales de las compañeras y compañeros trabajadores del país. Una primera suspensión que se dio por auto administrativo de noviembre a enero, con la excusa de un periodo de transición. Una segunda suspensión que se da del mes de marzo hasta el mes de septiembre, aproximadamente más de 110 días de suspensión de plazos en los trámites que deberían ser tramitados precisamente en este ministerio. Y una última suspensión de octubre, del 28 de octubre, luego de las elecciones, hasta el 18 de noviembre, que es la fecha en la que nosotros hemos levantado esa suspensión de plazo ocasionada de manera irregular en este ministerio. Estamos hablando de aproximadamente 166 días en periodos tan dramáticos de pandemia, en periodos tan trágicos de golpismo en este país, en los que este ministerio no atendió ni procedió con la tramitación de los trámites pendientes en este ministerio. La finalidad ya la hemos explicado, pero está basada precisamente en normativa vigente, como les decía, en la Constitución Política del Estado, en la Ley 341 de Participación y Control Social y en la Ley 974 de Unidades de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Pero además tenemos un decreto que apoya y que nos obliga a hacer esta rendición pública de cuentas. El decreto aprobado el 22 de julio de 2019 que dice que la Política Nacional de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, la obligatoriedad de la rendición pública de cuentas como práctica de buen gobierno que permite una gestión pública transparente con participación ciudadana y control social. Hemos invitado a todos nuestros compañeros, compañeras de las confederaciones que ejercen el control social en este ministerio. Estamos presentando entre ellas esta situación, estado de situación en la que hemos recibido el ministerio y que hemos hecho nosotros. Por favor, ¿pueden avanzar? Como objetivos estratégicos, este ministerio tiene precisamente la protección de los derechos sociolaborales, tiene la protección de los derechos fundamentales del trabajo, tiene la promoción del empleo y tiene lo que es la gestión institucional en sí, es decir, el manejo de este aparato burocrático llamado Ministerio del Trabajo. Para llevar adelante estos objetivos estratégicos como Ministerio de Trabajo, realiza importantes actividades y acciones estratégicas como son las inspecciones laborales,
como son las inspecciones técnicas y las inspecciones integrales. También realiza las escuelas de formación sindical, apoyando la gestión de los compañeros y compañeras que ejercen la dirigencia en los sindicatos, pero también trabajadores de base que podrían en algún momento ocupar algún cargo en los sindicatos. También realizamos talleres y procesos de capacitación sociolaboral. Esto se refiere básicamente a capacitaciones en temas específicos de derechos laborales, cómo se ejerce, cómo se tramita cuando hay alguna vulneración, etc. Y por último está la acción, la actividad del régimen laboral, que es lo que elaboramos como ministerio en proposición de normas que protegen y garantizan el ejercicio de los derechos laborales. La siguiente, por favor. El plan operativo anual de este ministerio fue elaborado y aprobado en la gestión todavía del compañero exministro Milton Gómez, en 20 de septiembre del 2019. Este plan operativo anual y el anteproyecto presupuestario fue modificado por ya el Ministerio de Gobierno Golpista el 15 de enero del 2020 y una última modificación hecha el 1 de junio de 2020 ya con el mandato de incorporar medidas de bioseguridad, de agregar uso de herramientas y plataformas informáticas para el desarrollo de actividades referidas a la socialización y capacitación. ¿A qué se refiere esto? Lo que estamos haciendo ahora con ustedes, modos virtuales de llegar a la gente, modos virtuales de teletrabajo, etcétera. Esas adecuaciones se tenían que dar con esta modificación presupuestaria. Después tenemos la incorporación de nuevas actividades de supervisión y control y medidas laborales de bioseguridad en las empresas a nivel nacional, reestructuración de los programas de empleo para ampliar cobertura de atención. Este plan operativo anual modificado ya durante el gobierno golpista en enero, después de que se declara la emergencia nacional por la pandemia, después de que se declaran las pausas administrativas, no olvidemos que la segunda pausa administrativa, que fue de mayor tamaño, se declaró de marzo a septiembre. Sale esta resolución administrativa con todas estas medidas que modificaban el plan operativo anual y el presupuesto del ministerio para que no se haga ninguna actividad. Es decir, se han incorporado medidas de bioseguridad y sanidad para trabajadores que no venían a las oficinas, se han agregado herramientas y plataformas informáticas de desarrollo de actividades referidas principalmente a la modalidad de teletrabajo, y resulta que no tenemos ningún informe de teletrabajo del personal del ministerio. Se han incorporado actividades de supervisión y control de medidas laborales cuando ustedes saben que no se realizaron estas medidas de control y supervisión que son en base principalmente a las inspecciones técnicas y laborales, porque estaba declarado una cuarentena rígida, porque estaba declarado un encapsulamiento por muchos factores. Y por último, reestructuración de programas de empleo cuando más bien en este país primó el desempleo. El viceministro Basurco, que me acompaña en esta oportunidad, cuando toque hablar del tema de empleo, lo va a reflejar de mejor manera. Por lo tanto, el presupuesto determinado para esta gestión del 2020 del gobierno golpista, presuntamente utilizado precisamente para las medidas de bioseguridad y para la utilización y adquisición de equipos que permitan el trabajo de manera virtual. No sabemos en qué se utilizó, no sabemos por ahora cómo fue ejecutado este presupuesto, más allá de los papeles que dicen otras cosas. Por ejemplo, tenemos el gasto corriente en este ministerio, es decir, los gastos de servicio, ¿no? de ese tipo de cosas que hacen al funcionamiento de este aparato institucional, que se cumplió en una ejecución presupuestaria del 76%. El desglose dirá luego en qué se invirtió todo esto. Gastos de inversión de proyectos se cumplió en un 42% y las transferencias corrientes se cumplieron en un 47%. Sin embargo, cuando ustedes ven, la siguiente por favor, cuando ustedes ven la ejecución presupuestaria, una más, la ejecución presupuestaria en lo que se refiere a servicios personales, es decir, salarios, sueldos de la gente, tenemos una ejecución presupuestaria del 84%.
no tenemos informes de teletrabajo, no tenemos informes de actividades del personal saliente. Ustedes saben, como ya se informó en más de una ocasión, cuando hemos recibido este ministerio, no había director jurídico, no había director administrativo, no habían las principales autoridades y directores que podían entregarnos la gestión pasada. Entonces hemos tenido que hacer prácticamente una arqueología documental, así le hemos llamado, porque fue escarbar documentos que pudieran prepararnos la información de la situación en la que estábamos recibiendo este ministerio. Una más, por favor. Esto es interesante reflejarles, compañeras, compañeros que nos están viendo por esta modalidad virtual. Estos gastos de alquiler de equipos y maquinarias, como de alimentos y bebidas para la atención de emergencias, presuntamente habrían utilizado con una ejecución al 100% para el traslado y alimentación de nuestros hermanos y hermanas migrantes que estaban en la frontera con Chile. Ustedes saben que el traslado de esos compañeros y de esas compañeras fue en realidad un show mediático después de una lucha profunda y permanente de las organizaciones sociales del país y de instituciones dedicadas a la defensa de derechos humanos. Nuestros hermanos, nuestras hermanas en la frontera con Chile estaban prácticamente alojados en situaciones casi inhumanas, dependiendo de la solidaridad del pueblo chileno fronterizo, porque el Estado boliviano prácticamente abandonó. Sin embargo, este ministerio presuntamente invirtió esa cantidad de dinero que estaba presupuestada para el alquiler de equipos y maquinaria y para alimentos y bebidas para la atención de emergencia en el traslado y alimentación de esos compañeros, de esas hermanas y hermanos que estaban varados en la frontera con Chile. Todo esto, mis queridos compañeros y compañeras que nos ven y nos escuchan por este medio virtual, obviamente que será pasado, ya se instruyó la ejecución de una auditoría interna para casos de estos casos que estamos encontrando como indicios de malversación. Pero hay otro dato muy llamativo. La siguiente, por favor. Con la modificación presupuestaria realizada en junio del 2020, precisamente se había previsto un gasto de pasajes al interior del país y viáticos al interior del país de 15.000 y 13.356 respectivamente. Me estoy adelantando, Martín, vos por favor vas a profundizar tal vez luego. De esto tenemos una ejecución presupuestaria 0%. Pero ¿qué es lo que llama la atención? Que el ministro Mercado, el ministro golpista Mercado, y el ministro Tellería, también en su gestión de 2 meses como ministro de Trabajo, han mal utilizado la plata que estaba destinada a pasajes y viáticos del despacho del ministro. Aquí tenemos una relación aproximada de los gastos que se hicieron en torno a pasajes y viáticos al interior del país y que están en el informe desglosado de mejor manera que está colgado ya en la página del ministerio. Lo que nos llama la atención, y ustedes lo están viendo acá desglosado por mes, por ejemplo, en el mes de abril, que es el más alto, donde ya estaba declarada la emergencia sanitaria, cuando ya estaba declarada la cuarentena, ¿no? El no trabajar, el no salir a trabajar, el ministro Mercado recibe su sueldo normal por 22 días de trabajo. 22 días trabajados, eso marca la boleta que nos entrega el Ministerio de Economía, cuántos días hemos trabajado al mes, y ahí dice 22 días. Sin embargo, ha percibido viáticos en el mes de abril por 25 días de viaje. O sea, solo trabajó 22 días, pero sí percibió viáticos por 25 días. Imagínense sumar su salario normal, 21.556, más el monto percibido por los viáticos solamente en el mes de abril, por los 25 días de viaje, suman un total de 33.583. Yo les hago la sumatoria total, ahí está reflejada en la imagen,
Total percibido en 9 meses, compañeros, ni siquiera un año, 283.857 bolivianos. O sea, ¿qué ministro de este país, qué ministra de este país, en periodos democráticos y transparentes, ha percibido esa cantidad de dinero en momentos en los que el país estaba sufriendo su peor periodo de desempleo, de desocupación, de hambre y de pandemia? Tenemos al ministro Mercado que prácticamente se ha enriquecido solamente por percibir un sueldo en un mes en el que el trabajo no estaba siendo regular, pero sí él se daba los viajes. Y el motivo de los viajes que hemos analizado en sus informes dice que viajó a la ciudad, principalmente viajó a la ciudad de Cochabamba como delegado presidencial para atención del COVID. No tenemos ningún informe, además del informe de viaje, que diga el ministro Mercado qué actividades específicas ha realizado en beneficio de la población cochabambina, donde refleje su aporte a la lucha contra la pandemia. ¿Qué reuniones ha mantenido? ¿Con quiénes ha mantenido? ¿Qué conclusiones se ha abordado en base a esa reunión? No tenemos esa información, por lo tanto, esta relación de pasajes y viáticos realizadas a nombre del Ministerio, a cuentas del Ministerio de Trabajo, por temas que no tienen que ver con la gestión ministerial, también están entrando a auditoría y una investigación profunda, porque queremos saber qué hizo el ministro golpista en favor de la población cochabambina para que haya derrochado tanto dinero en viajes y viáticos. El ministro Tellería también ha hecho lo suyo. En el mes de octubre, cuando ya no estaba ninguna alerta activa, ni estaba la pandemia en el pico, precisamente era un periodo más bien electoral. De días trabajados ha viajado, de días trabajados que son 22, ha viajado 17. Además de su salario, ha percibido viáticos por 18.000 bolivianos, sumando casi 40.000 bolivianos entre pasajes y viáticos y salario. Entonces, tenemos un ministro Tellería que ha estado en periodo electoral y postelectoral ejerciendo el cargo de ministro, solamente un mes y medio prácticamente, que ha recibido casi 50.000 bolivianos. Compañeras, compañeros, mientras teníamos, Víctor me va a refrendar, nuestro viceministro de Trabajo, mientras teníamos casi 4.000 o 5.000 compañeros fabriles lanzados a la calle, desatendidos por este Ministerio de Trabajo, tenemos a un viceministro, a ministros que han percibido juntos más de 300.000 bolivianos solamente en salarios y viáticos. Todo eso estamos investigando en este ministerio. Todo eso está pasando, auditoría interna, todo esto se está haciendo una recopilación de información, la tenemos ya, pero pasa a instrucción de nuestra auditoría interna para que sea identificadas las responsabilidades correspondientes. Cabe de resaltar también, a tiempo de cerrar mi exposición, compañeros, compañeras que nos siguen en las redes, entre enero y diciembre de 2020, el periodo golpista, hasta octubre el periodo golpista, nosotros hemos asumido este ministerio recién el 10 de noviembre, Víctor nos acompañó unos días después. Los trámites ingresados a la unidad de análisis de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, el procedimiento el tratamiento de los requerimientos de recursos jerárquicos en este ministerio pasan por la Dirección General de Asuntos Jurídicos. En ese año golpista, hasta diciembre de 2020, hasta octubre de 2020 en realidad, hay que corregir esa diapositiva, ingresaron 367 trámites de recursos jerárquicos, de los cuales el periodo golpista solamente resolvió 110, quedando pendientes 257 trámites. Los trámites resueltos por autos de suspensión de plazo solamente fueron 34 recursos jerárquicos, 3 en asuntos sindicales. En el periodo del 5 de
noviembre del 2020, un recurso jerárquico, 0 sindicales, haciendo un total de un trámite en asuntos recursos jerárquicos. Tenemos entonces que el periodo golpista definitivamente no atendió estos casos. Pero tenemos, ¿qué tratamiento hemos hecho nosotros ya en nuestra nueva gestión? El 18 de noviembre, con una resolución ministerial, hemos eliminado la suspensión de plazos. Hemos eliminado ese auto administrativo ilegal de suspensión de plazos y hemos tenido que correr para ponernos al día. Y eso nos acompañó, aquí tenemos al viceministro Víctor, que es el que por mandato del decreto 29894 refrenda las resoluciones que son de su competencia. Él ha sido testigo de la carrera que hemos tenido que realizar para ponernos al día. Pero en recursos jerárquicos, que es lo que compete solamente a despacho de la ministra, hemos resuelto entre noviembre y diciembre los más de 200 casos que estaban pendientes de resolver, con fechas que se vencían en 2 o 3 días. Entonces nuestra dirección jurídica ha tenido que correr para revisar y reelaborar informes y proceder con la firma del despacho del ministerio. Pero además de esos trámites, habían otros trámites pendientes. Tenemos los trámites de ampliaciones de mandato, de reconocimientos de directorio, con los cuales también hemos tenido que correr porque todos tienen plazo. El recurso jerárquico es una última instancia administrativa que tiene un plazo establecido en la ley 2341 de procedimiento administrativo. Tiene un plazo máximo de 90 días para ser resuelto y este ministerio, con la suspensión de plazo, ha dejado sin resolver 257 recursos jerárquicos. ¿Pero en qué situación? Listos ya para firma del despacho. ¿Qué significaba? Que al día siguiente, a los 2 días, ya corría su fecha de vencimiento. O sea, han estado los 90 días dando vueltas los trámites aquí para después no ser firmados por el ministro saliente. Han sido devueltos ya sea a la Dirección General de Asuntos Jurídicos o a la unidad de análisis, que es la unidad primera que revisa los recursos jerárquicos. Entonces imagínense ustedes, teniendo 2 o 3 días como máximo de vencimiento de plazo, de la unidad de análisis ha tenido que correr a la dirección jurídica y después al despacho. Entonces el trabajo ha sido arduo en esta gestión de recuperación de la democracia y de reapertura de esta Casa de los Trabajadores, en ponernos al día de todo lo que dejaron pendiente los ministros golpistas. Por lo tanto, compañeras y compañeros, nosotros como gestión ministerial, ¿qué hemos hecho? Primero, hemos eliminado el auto de suspensión de plazos en fecha 18 de noviembre, cuando ya teníamos por lo menos al viceministro Víctor para que refrende las resoluciones. Hemos eliminado ese auto administrativo, hemos corrido con los recursos jerárquicos, principalmente los que ya tenían fecha de vencimiento próximo, pero además hemos hecho gestión paralelamente. No fue solamente una actividad de ponernos al día, sino este ministerio abrió todas sus puertas. Hemos tenido que llenar a cefalías que estaban pendientes, hemos tenido que poner jefes departamentales donde habían renunciado o donde estaban solamente interinos, hemos tenido que regularizar las arcas de este ministerio, la gestión de recursos económicos, que fue una de las partes más ocultas, más oscuras que habían dejado. Hemos tenido que correr con nuestras resoluciones, que en realidad eran nuestra prioridad, porque no podíamos seguir dejando en indefensión a las trabajadoras y los trabajadores del país. Este es, compañeros y compañeras que nos siguen por las redes, la parte introductoria a lo que es la parte general del Ministerio de Trabajo. Yo dejo al viceministro Víctor Quispe, nuestro viceministro de Trabajo, con lo que concierne a la parte operativa de ese viceministerio. Gracias. Bueno, muchas gracias, compañera ministra, a todos nuestros compañeros y compañeras que nos siguen mediante esta nueva forma y manera virtual de acercarnos por la pandemia del COVID-19. En esa misma línea que la ministra Verónica Navia establece, a partir de la
asunción de nuestro compañero, hermano presidente Lucho Arce, la actividad de los diferentes ministerios, y en especial del Ministerio del Trabajo, fue encontrarse con la sorpresa funesta de cómo se han pisoteado los derechos laborales. Y lo que concierne al Viceministerio de Trabajo y Previsión Social, de igual manera de quienes dependen las direcciones de Dirección General de Trabajo y Salud Ocupacional, la Dirección General de Asuntos Sindicales y la Dirección de Previsión Social, de igual manera, inmediatamente apenas se ha asumido la cartera en el Viceministerio del Trabajo, se ha instruido informes inmediatos de las actividades que han realizado en la gestión saliente. Y es de lamentar todas las acciones que han hecho en defensa de los trabajadores. Pero más allá, nosotros hemos visto que la defensa de los trabajadores ha quedado en segundo plano y ha sido más al contrario la defensa de los intereses de ciertos empresarios que han cabalgado en este Ministerio de Trabajo. Con los datos que nos da la compañera ministra, establecemos claramente de que las actividades no han sido en beneficio de lo que manda la Constitución Política del Estado, más al contrario, ha sido en beneficio de ciertos grupos que han cabalgado en este ministerio. Quiero comenzar con la exposición en esta rendición de cuentas, por favor, si me ayudan, con la Dirección General de Trabajo, Higiene y Seguridad Ocupacional. Podemos entrar con las diapositivas. Bueno, particularmente la Dirección General del Trabajo, Higiene y Seguridad Ocupacional se encarga de mantener las relaciones laborales bajo mandato de la Constitución Política del Estado, del cumplimiento de las normas. La misma tiene a nivel nacional 9 jefaturas departamentales y 16 jefaturas regionales, las cuales de manera inmediata se ha pedido un informe de todo cómo se ha recibido las mismas. También vamos a hacer un informe acerca de lo que es la Unidad de Higiene y Seguridad Ocupacional, un informe de la Unidad de Derechos Fundamentales. Pasamos, por favor. Lo primero que hemos encontrado son las irregularidades a nivel nacional, en todas las jefaturas, tanto departamentales como regionales. Primeramente, un absoluto rezago en el cumplimiento de las obligaciones propias, como la atención de denuncias y la realización de inspecciones y gestión en la atención de conflictos laborales. ¿Qué quiere decir? Que las jefaturas departamentales y regionales, más allá de atender todos los conflictos laborales, han preferido mantenerse en silencio y no atender a todos nuestros compañeros que tanto de industrias, de minas, de construcción y de otros de servicios, los han mantenido en indefensión. La diferencia entre las denuncias presentadas y las atendidas hasta el estado de la resolución es enorme y dramática. Al menos el 65% de los casos no tuvieron una gestión real o no fueron atendidas. El 65% de todos los problemas laborales suscitados en el país no ha sido atendido por las jefaturas regionales ni departamentales. Esto a consecuencia de una línea que partía por parte de la MAE en ese momento, tanto del exministro Toto Mercado y el otro ministro Tellería, quienes en el gobierno de facto han hecho los favores a los empresarios. Solo un 15% de las denuncias fue por despido indirecto, llegando a un estado de expedición de conminatoria de reincorporación. Es decir, 15% de todos los casos ha llegado a una conminatoria de reincorporación, pero las mismas no se tiene un dato exacto si fueron o no fueron reincorporados los trabajadores. No se tiene datos de los trabajadores efectivamente reincorporados, y menos de los casos en que las instructivas semanales fueron acatadas por los empleadores. La Dirección General del Trabajo, durante la pésima gestión del gobierno golpista de Áñez, ha emanado lineamientos que desconocen todos los derechos sociolaborales y todas las conquistas que eso genera. Podemos manifestar que como regla general, la anterior gestión ha considerado que todas las denuncias laborales sean declaradas controvertidas. ¿Qué quiere decir eso? Que el Ministerio del Trabajo ha perdido toda competencia de atender constitucionalmente el reclamo de cualquier trabajador,
desviando inmediatamente a la adjudicatura laboral cualquier problema que se genere entre empleadores y trabajadores. Y eso es dejar a la suerte, por cómo está la justicia en estos momentos, es dejar a la suerte a cualquier trabajador a un juicio de 1 a 10 años, sin darles la verdadera justicia social que por años ha caracterizado al gobierno del compañero Evo Morales. Las reincorporaciones inmediatas y la no judicialización de las reincorporaciones de muchos trabajadores, pero en la pésima gestión de la señora Áñez, lamentablemente, todo lo han declinado a judicatura laboral. Han desconocido el carácter laboral de los contratos a plazo fijo, considerándolos de carácter civil exclusivamente. Todas aquellas personas que trabajaban en fábricas o minas, en construcciones, que tenían contratos laborales por la característica de sus funciones, para evitar problemas o para evitar líos en el Ministerio del Trabajo, los han declinado como si fueran procesos civiles. No ha existido una actuación oportuna en todos los despidos. Han desconocido la propia normatividad de prohibición de los despidos en tiempo de pandemia. Y lo que manifestaba nuestra compañera ministra, apenas haber ingresado el gobierno de facto, han comenzado los despidos a nivel nacional, tanto en fábricas, tanto en minas, tanto en campos de construcción de carreteras o en las diferentes edificaciones a nivel nacional, y en servicios peor aún. ¿Esto qué genera? Genera que los compañeros en esa indefensión, por favor, más atrás, por favor, una más, atrás, más adelante. Está bien. ¿Qué significa esto? Significa que los compañeros en la pésima gestión de la golpista señora Áñez han entrado en una total indefensión. Tenemos una denuncia por parte de la Confederación General de Trabajadores Fabriles de Bolivia, que ha sido conocido de manera inmediata por la compañera ministra, de más de 5.000 trabajadores despedidos. Verificadas una vez que la DGT se ha instruido a nivel nacional que se ponga a trabajar y haga las revisiones inmediatas, se ha evidenciado que muchos de ellos estaban más de 8 meses en la intemperie, con paros y huelgas de brazos caídos, exigiendo la reincorporación inmediata y la atención por parte del Ministerio del Trabajo. Asimismo, se han evidenciado empresas de construcción de carreteras que han desconocido toda normativa y no han cancelado salarios de venganza. Entonces, ¿qué acciones ha asumido ante los procedimientos ante los problemas que hemos detectado desde el Viceministerio del Trabajo? La Dirección General inmediatamente ha asumido las acciones, más atrás, donde estoy con las irregularidades, por favor. Ante estas irregularidades detectadas, ¿qué acciones ha asumido el Ministerio del Trabajo por mandamiento de nuestra compañera ministra? La Dirección General del Trabajo, primeramente, ha instruido el cumplimiento de todas las normas laborales, partiendo de los principios y las garantías expuestas en la Constitución Política del Estado y todas las normas y decretos en vigencia, es decir, devolverle al Ministerio del Trabajo su verdadero rol protector constitucional de los derechos del trabajo. Se han atendido, como lo manifestaba, las huelgas y los paros, de manera inmediata, por instrucción de la ministra. Se ha tomado contacto con los trabajadores, como es el caso del sindicato Vita, que ha estado más de 60 días en paro, Lara Beach, Andacaba de Potosí, Inti Raymi de Oruro, Inserpaz de Belén, Insercruz de Santa Cruz, y otros que han merecido una reconducción directa del conflicto y su gestión por parte del Ministerio del Trabajo, dejando en algunos casos sin efecto determinaciones contrarias a las normas y principios laborales, otros reconduciendo la gestión de atención o precediendo la solución de controversia con los empleadores. Es decir, que los trabajadores, como lo decía nuestra compañera ministra, estaban a 2 días incluso de ser judicializados, enjuiciados, encarcelados, porque estas irregularidades han replicado en una persecución política, una persecución judicial por haberse movilizado en época de pandemia y contra el gobierno de la
golpista, señora Áñez. Y el Ministerio del Trabajo, de manera inmediata, con contacto con el ministro de Justicia, se le ha dado celeridad para que nuestros compañeros no puedan ser encarcelados por haber demandado el cumplimiento de sus derechos laborales. Esas son las acciones que se han empezado a asumir inmediatamente como Ministerio del Trabajo. Se ha realizado un corte administrativo, lo manifestábamos más adelante, que nos ha permitido conocer cuál es el estado de las jefaturas a nivel nacional. ¿Qué acciones más ha asumido la Dirección General del Trabajo? Se está procediendo con todo el saneamiento administrativo, porque la gestión anterior nos ha dejado en un caos administrativo total. No tenemos informes de las diferentes acciones que han realizado en la Dirección General del Trabajo ni en las diferentes jefaturas departamentales. Se han reconocido laudos arbitrales. Ahora, para poderle dar más celeridad a todos los procesos de reincorporación y otros, la compañera ministra ha instruido de manera inmediata reconducir con nuevos procedimientos y protocolos de intervención de las jefaturas de trabajo, precautelando siempre el cumplimiento estricto de los plazos, terminar con la burocracia y el papeleo de las jefaturas regionales y departamentales para darle más atención inmediata a los compañeros trabajadores. ¿Me acompañan, por favor, con las diapositivas en el área de la DGT? Si bien nuestra ministra precisaba acerca de las inspecciones técnico-laborales, en la gestión de enero, está mal la diapositiva porque es hasta octubre de 2020, la meta que se han trazado era de 1.360 inspecciones laborales, las cuales han cumplido 710, pero el porcentaje es el 52%. Más allá de ir en una subida, han ido en una desescalada abrumadora. Las inspecciones técnicas presenciales en fábrica, en mina, su meta era de 772, han cumplido 325 y el porcentaje es 42%. Tomando en cuenta que estas inspecciones técnico-laborales y las inspecciones laborales que han hecho por parte del Ministerio, estamos hablando de época de pandemia, donde el Ministerio debería haber ido a todas las instituciones empresariales para verificar el cumplimiento de las medidas de bioseguridad. No han realizado efectivamente ningún tipo de inspección ni verificación del cumplimiento de las medidas de bioseguridad. Esto establece en indefensión a nuestros compañeros trabajadores y los han puesto muy latentes a ser contagiados por COVID-19, tomando en cuenta cómo estaba en esos momentos la pandemia. La siguiente, por favor. A estas inspecciones se ha planteado una reinspección. Se han puesto como meta 772 reinspecciones. Nada más han cumplido 258 y otra vez la desescalada de un porcentaje del 33%. Se han insinuado que iban a hacer inspecciones de trabajo forzoso en el campo, en los lugares más alejados. Una meta de 600 inspecciones, lamentablemente solamente han cumplido 52 inspecciones. Eso genera un 9%. Y los números hablan por sí solos. El siguiente, por favor. El trabajo infantil, inspecciones, meta 270, cumplidas 29, un porcentaje del 11%. Inspecciones al sector de la construcción, 153 como meta, 33 cumplidas, un porcentaje del 22%. El siguiente, por favor. Esto genera, entre las inspecciones y las reinspecciones, esto ha generado 1.293 en meta, que debería haberse hecho inspecciones técnicas. Y estas inspecciones deberían haber sido judicializadas en caso de haber detectado el incumplimiento a las normas sociolaborales. De estas 1.293 inspecciones técnicas laborales, solamente 419 han sido judicializadas y no se tiene un informe de cuál ha sido el estado de las mismas. ¿Esto qué implica? Esto implica un daño económico muy fuerte al Ministerio del Trabajo,
porque el no judicializar implica la pérdida de los ingresos económicos al Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Esto, compañeros y compañeras que nos siguen mediante las redes sociales, mediante la cadena virtual, significa que han buscado el debilitamiento del principal órgano defensor de los derechos de los trabajadores. Eso significa que, más allá de defender, de buscar el cumplimiento de las normas, incluso de algunas que ellos mismos han decretado, han buscado el debilitamiento y la generación de mucho más desempleo a nivel nacional. La siguiente, por favor. La unidad de derechos fundamentales, no antes, por favor, no lo pongan en la marca. Capacitación y difusión como metas. Ellos se han puesto una meta de 19 oficinas a nivel nacional, talleres de capacitación virtual, foros, debates en coordinación en casas superiores, conversatorios sobre temática de jóvenes trabajadores, conversatorios sobre temática de niñez y adolescencia. No se ha cumplido en ninguno de sus puntos establecidos. Siguiente, por favor. La misma unidad de derechos fundamentales, en su meta de la generación de un instrumento de normativa, tenemos el compendio de las normas con enfoque, los protocolos de excepción, elaborar procesos, propuestas de decreto supremo, propuestas de decreto supremo para la explotación laboral del adolescente, programas de prevención y protección social, gestión de aprobación de la política pública. Todas estas metas, en ninguno de sus puntos ha sido cumplido. La Dirección General del Trabajo, mediante sus diferentes unidades, como pueden observar compañeras y compañeros, no ha cumplido en ningún aspecto las metas trazadas en la gestión 2020, más al contrario, ha dejado en indefensión a todos nuestros compañeros trabajadores. Y eso denota de que el interés por el principal elemento dentro de una fábrica, una mina, que es el trabajador, no les ha importado para nada, solamente les ha importado venir a sentarse, calentar asientos y no atender. Con los plazos que decía la ministra, que han suspendido plazos, han perjudicado de gran manera muchos procesos laborales y hoy los tenemos llenado en las calles a esos compañeros exigiendo justicia. Y hoy, yendo a la judicatura laboral, su suerte son de 2 a 10 años para que se les pueda por lo menos entender que han sido injustamente despedidos. Pero compañeros y compañeras entenderán que los trabajadores no tienen el dinero para estar 10 años en un proceso laboral. Es decir, el Estado golpista ha generado uno de los más sueños anhelados de la empresa privada, que es el no cumplir las normas laborales y judicializar todos esos temas. Pero con la actual gestión hemos reconducido por parte de la Dirección General del Trabajo, a mandamiento de nuestra compañera ministra, todos los temas y hemos reconducido todas aquellas injusticias que se han dado a nivel nacional por parte de la DGT y las jefaturas departamentales y regionales para darles justicia social a todos nuestros compañeros. Queremos pasar a la Dirección General de Políticas de Previsión. Por favor, las siguientes. Esta dirección importante dentro del Ministerio del Trabajo, y más aún en la etapa de pandemia, solo ha reportado dentro de estas que tenían estas metas hacer una gestión para el reglamento de la ley número 2450 para las trabajadoras asalariadas del hogar, reuniones con la Federación de Jubilados, Mineros, Metalurgistas para tratativas de la ley de pensiones. Estas dos únicas metas que se han trazado importantes no las han cumplido. La única que habrían mínimamente establecido es las campañas de difusión radial sobre la seguridad social de corto y largo plazo, y eso no se tiene un informe claro en qué emisoras, en qué medios de comunicación se han desempeñado estas campañas, porque parece ser que se habrían utilizado para otros fines. Entonces, es el reporte que nos lanzan desde Previsión Social, es
no cumplido en ambos puntos. Pero algo que nos ha llamado la atención, nosotros también hemos tomado énfasis en este tema, es al señor Juan Fernando Encinas, quien habría llevado la dirección de Previsión Social, quien habría trabajado 5 meses y 6 días dentro del Ministerio del Trabajo. El señor, a partir de más al contrario, de no haber cumplido sus metas que estaban dentro de su POA, el señor, al igual que los anteriores ministros, de los días trabajados, veámoslo solamente el mes de mayo y el de septiembre, de 20 días trabajados, según boleta, él se la ha pasado viajando 15 días. Y en septiembre, de 22 días laborales, él se ha pasado 14 días trabajando. Y viajando. Una gran parte de toda su actividad ha sido viajes. Y como verá, compañeros y compañeras, compañera ministra, entre viáticos y salarios mensuales, el señor ha percibido en 5 meses, con 12 días, 109.138.38 bolivianos. Más al contrario de trabajar y de fortalecer esta área de previsión social que en pandemia se necesitaba para hacer control inmediato de cómo se está llevando el tema del COVID en las diferentes instituciones empresariales, el señor se lo ha pasado viajando, llenando los bolsillos con sus viáticos, con 109.138.38 bolivianos. Y eso es de lamentar, y es lo que tenemos que anunciar a los compañeros y compañeras que nos siguen mediante las redes virtuales. La siguiente, por favor. La Dirección de Asuntos Sindicales, una dirección muy importante dentro del Ministerio del Trabajo que se encarga de seguir las actividades de todos nuestros compañeros organizados en diferentes sindicatos, confederaciones, federaciones nacionales. La siguiente, por favor. El área de asuntos sindicales, sus metas eran formalizar la constitución y la representatividad de las organizaciones sindicales, mejorar los servicios en trámites para organizaciones. Lamentablemente, estos 2 primeros reportes de resultados no fueron cumplidos. El área de revisión de informes económicos. El área de revisión de informes económicos desarrolla sus actividades a solicitud de organizaciones sindicales, realizándose la atención a estas entidades de acuerdo al requerimiento. Todos estos reportes no han sido cumplidos en ningún aspecto. La siguiente, por favor. El área de promoción sindical. Se han puesto como compromiso programar acciones de capacitación y formación dirigido a trabajadores y trabajadoras de organizaciones sindicales. El área de prevención de conflictos. Se ha determinado atención a los problemas relacionados con las organizaciones sindicales y el monitoreo de los conflictos. En todos estos aspectos, en su gran parte, no han sido cumplidas. ¿Qué detectamos, pero, en estos temas de asuntos sindicales? Apenas haber llegado, la Dirección de Asuntos Sindicales ha reportado más de 80 trámites de direcciones sindicales que no han sido atendidas desde la gestión que han asumido los golpistas desde el 2019, es decir, desde diciembre. Debemos lamentar, compañera ministra, que tenemos trámites de reconocimiento sindical desde diciembre del 2019. Hasta la gestión de sus compañeros ya ha concluido y no han emitido sus respectivas resoluciones. ¿Por qué? Porque son organizaciones sindicales que han salido a las calles en defensa de la recuperación de la democracia por el golpe de Estado que ha sufrido el Estado Plurinacional de Bolivia. Asimismo, estos 80 trámites han generado estados de plazos que al no ser presentados de manera inmediata, los mismos trabajadores dirigentes iban a ser despedidos. ¿Qué ha generado el área de asuntos sindicales? Inmediatamente, asumidos nosotros, la Dirección de Asuntos Sindicales ha designado inmediatamente todos los trámites y una verificación del cumplimiento de plazos y actuaciones realizadas en las diferentes hojas de ruta. Ha considerado la atención prolongada de las mismas, con orientación a determinación de responsabilidades por incumplimiento u otros que pudiera corresponder. Esto con el sentido de dar cumplimiento a la instrucción inmediata que nos ha dado la compañera ministra. El área de asuntos sindicales inmediatamente ha procedido a
emitir los informes para que los compañeros puedan recibir sus resoluciones ministeriales y puedan empezar a hacer sus trámites legales en las áreas que les correspondan. Y los informes económicos, de igual manera, fueron rezagados 85 informes económicos, dejando como si fueran deudores morosos a dirigentes sindicales. ¿Qué hemos visto desde el Ministerio del Trabajo? Que al ser asuntos sindicales una de las áreas, al ser una de las áreas más importantes dentro del Ministerio del Trabajo, el objetivo principal era defenestrar a las organizaciones sindicales, reduciéndolas en su máxima expresión. Hacer que los compañeros dirigentes sindicales, al no contar con la resolución ministerial, al no contar con ningún tipo de documento que legalice sus funciones, los mismos han sido enjuiciados, los mismos han sido perseguidos. Es decir, que desde el Ministerio del Trabajo han generado una especie de chantaje a los dirigentes sindicales, que si continúan apoyando las movilizaciones no se les va a extender sus resoluciones. Pero aquellas organizaciones que sí aclamaban sus apetitos sanguinarios, inmediatamente se les daba sus resoluciones ministeriales. Entonces, compañera ministra, es de lamentar que el Ministerio del Trabajo haya sido utilizado para destrozar a las organizaciones sindicales, para escarmentar a los trabajadores por la demanda del cumplimiento de sus derechos laborales, para que puedan ser enjuiciados y perseguidos nuestros dirigentes y nuestros compañeros trabajadores, para tener en las calles a más de 5.000 trabajadores fabriles, a más de 2.000 trabajadores mineros, a muchos compañeros constructores que hoy están exigiendo y nosotros estamos atendiendo el tema del pago de sus beneficios, de sus derechos laborales, compañeros de servicios de diferentes áreas que hoy encuentran en el Ministerio de Trabajo la atención inmediata. Hemos cumplido inmediatamente las directrices que nos ha emanado la MAE, nuestra compañera ministra, para que podamos inmediatamente ejecutar y recuperar el verdadero rol del Ministerio del Trabajo. Y con la proyección que se está realizando de generar nuevas normas a favor de los trabajadores, creemos de que vamos a construir nuevamente el rol participativo constitucional del Ministerio del Trabajo. Esas son las acciones que nos han dejado el gobierno golpista, esas son las inseparables en algunos casos acciones contra nuestros compañeros trabajadores. Compañera ministra, es lo que tengo bien a informar de todas las actividades que han hecho las 3 direcciones que dependen del Viceministerio del Trabajo y de las cuales en este momento se encuentran trabajando a tiempo completo, en recargadas horas, como es el mandato de nuestro presidente Lucho Arce, a quedarse hasta altas horas de la noche, hasta resolver todos los malos tratos que nos han dejado las anteriores gestiones administrativas que han estado en este Ministerio de Trabajo. Nada más, compañera ministra, compañeros que nos siguen por los diferentes medios virtuales. Gracias, compañero Víctor Quispe, nuestro viceministro de Trabajo y Previsión Social. Evidentemente su conclusión no puede ser más oportuna al hacernos recuerdo, y seguramente muchos en sus casas, nuestros compañeros, compañeras trabajadores, tal vez algunos más antiguos, recordarán pues estos periodos de crisis dejadas por el 21060 y la relocalización el año 87. También recordarán la crisis de despidos masivos y de cierre de empresas, también casi quiebre de nuestro aparato productivo estatal, con la capitalización de la década de los 90, estos periodos neoliberales que cuando entran en crisis realmente quien recibe el castigo es la población boliviana, es nuestra clase trabajadora. No podía ser pues ajeno a este periodo también neoliberal de un año que hemos tenido, solamente que estos ingresaron con golpe, con la fuerza y con las armas militares, arrebatando un gobierno de transición constitucional. Entonces no es extraño tener estos resultados nuevamente en tan corto periodo de 11 meses de periodo golpista, con un modelo de manejo de Estado totalmente neoliberal, priorizando las necesidades de las empresas. Muchas gracias, compañero Víctor, por reflejarlo eso en su exposición. A continuación damos paso a nuestro viceministro de Empleo,
el compañero Martín Basurto, que también tiene preparado el informe de su área. Muy buenos días, hermana ministra, hermano viceministro, todas las hermanas, hermanos, compañeras y compañeros que nos ven a través de las diferentes plataformas de Internet. Tengo ahora el deber de dar continuidad a esta actividad de rendición de cuentas y de transparencia y presentar los resultados del Viceministerio de Empleo, Servicio Civil y Cooperativas. No sin antes mencionar que la importancia que tiene este tipo de actividades de rendición de cuentas, sobre todo en un país como el nuestro, que estuvo siempre marcado por la corrupción. Y después de 14 años en los que los bolivianos y las bolivianas acostumbramos a recibir informes de rendición de cuentas, que nos acostumbramos a recibir y a conocer los progresos que día a día, año tras año, alcanzaba el proceso de cambio, hoy nos enfrentamos y hoy les presentamos una rendición de cuentas evidentemente totalmente distinta. Lamentamos tener que informar a nuestro pueblo los retrocesos que se han generado durante el gobierno de facto de la señora Áñez. Si me ayudan con la diapositiva. Primeramente, informar, señalar que el Viceministerio de Empleo, Servicio Civil y Cooperativas, la siguiente, por favor, cuenta con 3 direcciones generales: la Dirección General de Empleo, la Dirección General de Políticas Públicas, Fomento, Promoción y Protección Cooperativa, y la Dirección General de Servicio Civil. Cada una de estas con sus objetivos y con una planificación orientada al servicio de nuestra población. La Dirección de Empleo enfocada fundamentalmente a promover el empleo, a garantizar la inserción de personas o de grupos vulnerables en el empleo y mejorar las condiciones de empleabilidad de nuestra población. La Dirección General de Políticas Públicas de Fomento, Promoción y Protección Cooperativa, orientada a apoyar a ese sector tan importante de nuestra economía plural como son las cooperativas, distribuidas a lo largo del país en diferentes actividades agropecuarias, mineras, industriales, de servicios, etc. Y la Dirección General de Servicio Civil, cuya principal función es velar por los derechos y las obligaciones de los servidores y las servidoras públicas de nuestro país. Adelante. La siguiente, por favor. Primeramente, les presento los resultados obtenidos por la Dirección General de Empleo, que en uno de sus componentes tenía como objetivo la reestructuración del servicio público de empleo. El primer objetivo era elaborar una estrategia de inserción laboral para personas con discapacidad, actividad que no fue cumplida. Se debía realizar eventos de reconocimientos e incentivos a todos aquellos actores de la economía que pusieran en práctica acciones para la inclusión laboral de personas con discapacidad. Es otra acción que no se cumplió, simplemente se hizo un pequeño evento y nada más. Se debía elaborar una propuesta de reestructuración del programa de reinserción laboral a víctimas de trata y tráfico de personas, un tema sumamente sensible. Esta propuesta no se realizó, por lo tanto es otra tarea no cumplida. De la misma manera, se debería proceder a la capacitación a través de plataformas de aprendizaje sobre la reinserción laboral de víctimas de trata y tráfico de personas. Nuevamente nos enfrentamos a otra actividad que no fue realizada. La siguiente diapositiva, por favor. Igualmente, se planteó, dentro de este programa operativo anual, diseñar una propuesta de alineamientos del programa de reinserción laboral para migrantes bolivianos que retornan al país. Un tema sumamente importante para la comunidad boliviana que está fuera de nuestras fronteras y que en otros años tuvo que emigrar por razones económicas, y que al ver el avance y el crecimiento de nuestra economía en los pasados años empezó a identificar el retorno al país como una oportunidad. Lamentablemente es otra de las acciones que no se cumplió. Adicionalmente, se debía realizar acciones de capacitación virtual sobre discapacidad dirigida a organizaciones de personas con discapacidad, servidores públicos, servidores del sector privado, a través de la EGPP, con el fin de sensibilizar a todos estos actores. Nuevamente, esta es otra actividad que no fue cumplida. Se debía hacer una propuesta de proyecto piloto para las personas con discapacidad, que tampoco fue cumplida. Finalmente, en esta dirección, elaborar una propuesta de reestructuración del Sistema Plurinacional de Empleo en el marco normativo e institucional de funcionamiento del Servicio Público de Empleo para que se definan con claridad sus roles y fines, algo que tampoco fue realizado. La siguiente, por favor.
En el ámbito de la generación programática de empleo, que es otro de los componentes de esta dirección, como podemos ver, se debía elaborar una propuesta de reestructuración del sistema plurinacional de empleo, actividad que no fue cumplida, establecer alianzas estratégicas con instancias del sector público y privado para canalizar la intermediación laboral, es decir, para facilitar el acceso al empleo de las bolivianas y los bolivianos, tampoco fue cumplido. Se debía diseñar un programa de orientación para el emprendimiento, fundamentalmente orientado a todos esos, a los jóvenes y a las micro y pequeñas empresas, que tampoco fue cumplido. Se debían realizar acciones estratégicas de orientación laboral para buscadores de empleo en alianza con sectores públicos y privados, y tampoco se realizó. Era necesario adecuar la plataforma de registro de la Bolsa de Trabajo del Sistema Plurinacional de Empleo para la atención no presencial, es decir, la atención en línea, algo fundamental en estos tiempos de pandemia y que hubiera facilitado que aún en las condiciones que tuvimos el año pasado se pudiera acceder a esta bolsa. Lamentablemente esa tarea tampoco fue realizada. Se debían realizar conferencias en línea y capacitaciones virtuales sobre empleabilidad y emprendimientos, actividad que tampoco fue cumplida. La siguiente, por favor. Se tenía programada la elaboración de una propuesta de reestructuración del sistema plurinacional de empleo, que tampoco fue cumplida. Se debía elaborar una propuesta de proyecto piloto de identificación de micro y pequeñas empresas a nivel nacional para que pudieran confeccionar indumentaria médica de bioseguridad para la ejecución del programa de apoyo al empleo, una idea que seguramente era buena, sobre todo en el contexto que vivía nuestro país, por la necesidad de insumos de bioseguridad y por la necesidad de apoyar a la microempresa, pero que simplemente se quedó en una idea, porque no se cumplió esta tarea. Se debía realizar el seguimiento a la implementación de la estrategia de acercamiento con el sector productivo, que tampoco se realizó. En coordinación con la OIT se debía realizar un curso de prospección de empleo bajo el modelo SENAI, que no se realizó. Se debía gestionar la base de datos de migrantes que retornaron a Bolivia producto del COVID-19 para su atención, como es el derecho de estos bolivianos y bolivianas que retornan al país, tarea que tampoco fue cumplida. Adicionalmente, se debía gestionar el financiamiento y la elaboración de un documento de propuesta para el estudio sobre el impacto del COVID en el empleo, en la informalidad y en las empresas de Bolivia, con propuestas de políticas, enfoque de género y énfasis en los jóvenes. Obviamente, una propuesta pertinente para este contexto, pero que lamentablemente no fue realizada. La siguiente, por favor. El tercer componente de la Dirección de Empleo tiene que ver con el programa de apoyo al empleo PAE en su segunda fase. Este es un programa que está orientado a intermediar entre quienes contratan y quienes necesitan trabajar, trabajadoras y trabajadores que buscan un empleo. Es un programa que de alguna manera financia a través de estipendios un número reducido de meses, normalmente 3, para que el trabajador se pueda incorporar con mayor facilidad a una fuente de trabajo, con el objetivo adicional de que pasados estos 3 meses en los cuales se recibe el apoyo del PAE, ese trabajador, esa trabajadora pueda ser incorporado de manera permanente en ese puesto de trabajo. Por lo tanto, es un programa que tiene bastantes beneficios. Debemos reportar que en la gestión 2020, durante el gobierno de facto, el número de intermediaciones efectuadas por el programa de apoyo al empleo se redujo en un 28.39%. Es decir, pasamos de tener más de 4.300 intermediaciones, es decir, más de 4.300 beneficiarios de este programa en el 2019, a alrededor de 3.000 beneficiarios durante el gobierno de facto. Hay que resaltar que justo en un momento en que era imprescindible apoyar a las empresas, sobre todo a las medianas, a las pequeñas empresas, para apoyarles en el empleo, apoyar a los bolivianos que se quedaban sin fuentes de trabajo para acceder al empleo, este programa redujo su impacto en la sociedad. En relación al número de porcentaje de inserciones realizadas, es decir, cuántos de estos beneficiarios que recibieron los incentivos, el apoyo del PAE, finalmente se incorporaron en las fuentes laborales, es decir, este es un indicador que mide la eficiencia que tiene, la eficacia que tiene, este programa, la misma se redujo en un 75%. Es decir, si en el año 2019, de 4.000 personas que eran beneficiarias del programa, 2.000 finalmente se quedaban con un empleo permanente,
En el año 2020, durante la gestión del gobierno de facto, de 3.100 beneficiarios, solamente una sexta parte, 508, un 16%, fueron los que permanecieron en esas fuentes laborales. Esta disminución en el impacto que tuvo este programa no solamente se debe a la ineficiencia de quienes lo gestaron, a la incompetencia con la que se manejó el programa, sino con un tema mucho más delicado que vemos a continuación. Lamentablemente, muchos de esos beneficiarios lo fueron en el marco de irregularidades. Nosotros tenemos 2 denuncias en el departamento de Santa Cruz y en Chuquisaca respecto a irregularidades en el manejo del programa de apoyo al empleo, es decir, la existencia de beneficiarios fantasmas y cobros irregulares. En el caso de Santa Cruz tenemos la denuncia de que muchos de los beneficiarios, y aquí tenemos que señalar que mientras en todos los departamentos disminuía el número de beneficiarios, en el único departamento que se incrementó este número es en Santa Cruz. Lamentablemente, en Santa Cruz, por las denuncias que tenemos, el programa de apoyo al empleo se orientó a beneficiar a personas por razones políticas, a personas que realizaron actividades políticas y actividades de campaña. Son beneficiarios fantasmas que no pertenecían o que no estaban realizando actividades productivas en favor de la sociedad, sino única y exclusivamente actividades políticas. Esto es importante resaltarlo porque no se trata que en un momento de crisis como el que generó la pandemia y la gestión neoliberal del gobierno de facto el año pasado, era sumamente importante la implementación adecuada y efectiva de un programa como el PAE. Además de que no lo hicieron, estos señores, estas personas que estuvieron aquí gestionando y manejando el viceministerio, desviaron recursos con fines políticos, desviaron recursos que estaban destinados a las trabajadoras y a los trabajadores que buscan empleo en nuestro país para personas con fines y objetivos políticos. Fueron insensibles ante la situación de nuestros trabajadores y trabajadoras, personas en situación de desempleo, y prefirieron llevar esos recursos simplemente guiados por su propio beneficio. Estas denuncias obviamente están siendo investigadas, se ha ordenado también la realización de una auditoría en el caso del programa de apoyo al empleo, en el caso de La Paz, y esperamos que pronto tengamos resultados que vamos a dar a conocer, y esperemos que quienes han hecho este manejo arbitrario, negligente y delincuencial de los recursos destinados a los trabajadores y a las trabajadoras pronto puedan asumir sus responsabilidades frente a la ley. La siguiente, por favor. En el caso de la Dirección General de Políticas Públicas, Fomento, Promoción y Protección Cooperativa, el panorama es ciertamente el mismo. La inmensa mayoría de los resultados comprometidos no se cumplieron. Entre ellos podemos señalar que se debía haber elaborado un proyecto piloto para promover cooperativas integradas por personas con discapacidad y otros sectores vulnerables, como ser madres solteras o mujeres en situación de violencia, objetivo que no se alcanzó, una tarea no cumplida. Se debía elaborar una guía cooperativa de oferta de servicios y productos cooperativos que tampoco se realizó. Se debía capacitar de forma presencial y virtual a distancia al 100% de los asociados y asociadas de cooperativas priorizadas a través de programas específicos de educación cooperativa. Este es un objetivo parcialmente cumplido. No se alcanzó la totalidad, pero se hicieron algunas actividades, obviamente sin alcanzar a cubrir las necesidades de este sector. También se había programado capacitar a 210 asociadas de cooperativas a través de 3 talleres virtuales para la sensibilización en temas de equidad de género. Una tarea que no parecía muy difícil porque se trataba de talleres virtuales que se pudieron haber hecho incluso durante la pandemia, pero que se cumplió únicamente de manera parcial. Se debería haber llevado adelante la gestión para realizar un censo cooperativo junto con el Instituto Nacional de Estadísticas, una tarea que tampoco fue cumplida. La siguiente diapositiva, por favor. Entre las tareas de esta dirección también se contaba con la realización de una expoferia nacional de cooperativas, una expoferia virtual, que no fue realizada. Se debía ejercer la Secretaría Técnica del Consejo Consultivo Permanente para el Fomento del Cooperativo, realizando al menos 2 sesiones ordinarias y o extraordinarias, una tarea meramente administrativa que fue parcialmente cumplida. Finalmente, se debía suscribir un convenio con instituciones de educación técnica superior para la ejecución de programas de educación cooperativa y asistencia técnica para las cooperativas. Lamentablemente,
la Dirección General de Políticas Públicas, Fomento, Promoción y Protección de Cooperativas realizó la suscripción de un gobierno. Sin embargo, se trata de un convenio ilegal con una fundación que no acredita ser la institución educativa con autorización por parte del Ministerio de Educación para dictar cursos de cooperativismo, como lo señala el Decreto Supremo número 1995. Por lo tanto, se trata de un convenio irregular, ilegal, por lo que podemos establecer que esta es una actividad que no se cumplió. Adicionalmente, se deberían contratar un servicio de producción de cápsulas audiovisuales institucionales, educativas para la realización de cursos básicos de cooperativismo, bajo la modalidad virtual, es decir, desarrollo de instrumentos que permitan mejorar los procesos de formación audiovisual a través de modalidades virtuales. De nuevo, una actividad importante en una época en pandemia donde no podemos realizar talleres de manera presencial. Aquí debemos señalar que esta tarea no está cumplida porque si bien se contrató a una empresa para este servicio y se produjeron cápsulas informativas, las mismas contienen errores de forma y de fondo, con contenidos que no son adecuados. Lamentablemente, las autoridades del gobierno de facto actuaron negligentemente y no verificaron estos productos, o simplemente, sin importarles, hicieron un dispendioso gasto de recursos contratando servicios que no generaron los productos que se requerían. La siguiente diapositiva. En relación a la Dirección General de Servicio Civil, que es, como decíamos, la encargada de promover normativa y además realizar acciones que velen por los derechos de los servidores y las servidoras públicas, en el componente de generación y cumplimiento normativo se tenían 4 resultados esperados: un anteproyecto de ley contra el acoso laboral, un proyecto de reglamento de procedimientos de aplicación a la carrera administrativa de servidoras y servidores públicos, un proyecto de reglamento al artículo 7 de la Ley 1309 y un proyecto de decreto supremo sobre el servicio social del sector público a favor de la comunidad. Ninguno de estos 4 proyectos fueron realizados. Por lo tanto, en este componente no se cumplió con ninguno de los resultados. La siguiente diapositiva. En el componente de trámites y servicios, se debía haber realizado por parte de esta Dirección General de Servicio Civil un taller de difusión para la elaboración de códigos de ética institucionales, que fue realizado de manera adecuada. Acciones de asistencia técnica virtual, que también fue cumplido, y realizar al menos 10 talleres presenciales o virtuales de formación o socialización sobre temáticas específicas solicitadas por entidades públicas a nivel nacional. Estas 3 tareas son las únicas que se cumplieron del conjunto de tareas que tiene este viceministerio. En términos a la atención a denuncias de acoso laboral, no se cumplió, no se atendieron esas denuncias. En el ámbito de la compatibilización de códigos de ética, solamente durante toda la gestión se compatibilizaron 2 códigos, por lo tanto no se cumplió esta actividad. Se atendieron entre consultas verbales o escritas 41 casos, y en lo que hace referencia a la asistencia verbal y supervisiones, tampoco se cumplió con esta actividad. En lo que se refiere a la incorporación a la carrera administrativa, se recibieron 97 trámites, de los cuales ninguno fue procesado, por lo tanto esta actividad tampoco fue cumplida. Y finalmente, en el ámbito de la reincorporación laboral, bajo el marco normativo de servidoras y servidoras públicas, hay que señalar que se recibieron 80 solicitudes de reincorporación, de las cuales solo se atendieron 47. Es decir, servidoras y servidores públicos que perdieron su fuente laboral y que presentaron solicitudes de reincorporación, la mitad de esas solicitudes no fueron atendidas por esta dirección, directamente no fueron atendidas. Y esto hay que ponerlo en un contexto específico. Debemos recordar que el año pasado, después del golpe, se produjo una persecución de todos aquellos servidores y servidoras públicas que fueron identificados como partidarios del movimiento al socialismo o partidarios del proceso de cambio, para sacarlos, para echarlos de sus fuentes laborales. La mayor parte de esas solicitudes, como he leído hace un momento, no fueron atendidas.
y de las 47 que fueron atendidas, solamente 20 fueron procesadas de manera correcta. Por lo tanto, esta actividad tampoco fue cumplida a cabalidad. Con eso, simplemente concluir que a la luz de lo que acabamos de mostrar, las tareas, los objetivos y los fines que tiene el Viceministerio de Empleo, Servicio Civil y Cooperativas no se cumplieron en su práctica totalidad. Y el trabajo que se realizó fue básicamente un trabajo nulo, sin ningún tipo de resultados. Lo más preocupante es que durante este tiempo se han realizado gastos que no responden o que no se han traducido en productos. Nuestro compromiso de aquí en adelante, a partir de la recuperación de nuestra democracia, es investigar todos estos casos para que la población los conozca a cabalidad, para que los responsables puedan enfrentar su responsabilidad ante la ley, y además informarles que estamos en un pleno trabajo, encabezado por la ministra, junto con el compañero viceministro, de rescatar y reconstruir la institucionalidad de este ministerio, de nuestro viceministerio, pero del ministerio en su totalidad. El 18 de octubre recuperamos la democracia, estamos recuperando la economía, la salud y también la institucionalidad del Estado para que vuelva a estar al servicio de nuestro pueblo. Muchas gracias, viceministro Martín Basurco. La verdad, como ustedes han podido escuchar, las actividades de este ministerio tienen que ver tanto con el área de Viceministerio de Trabajo, trabajadores por cuenta ajena del sector privado, Viceministerio de Empleo, trabajadores por cuenta ajena del sector público, además de toda la administración institucional que recae sobre responsabilidad de la máxima autoridad ejecutiva, hacer funcionar bien, que se paguen bien los salarios a tiempo, no perjudicar ni explotar a nuestros compañeras y compañeros dentro del ministerio. Tenemos que estar realmente con los ojos puestos en todas las actividades de este ministerio, todas sus responsabilidades más que todo, pero todas sus obligaciones, tanto como ministerio garantista del ejercicio de derechos laborales para nuestros compañeros y compañeras trabajadores de las empresas privadas, como nuestros compañeros y compañeras del servicio público. A manera de conclusión, quiero expresar lo siguiente. Este ministerio ha recibido esta gestión ministerial después de hacer de las elecciones de octubre del año pasado, después de un periodo golpista de asalto a la institucionalidad pública. Hemos reflejado ya muy claramente en qué condiciones hemos recibido este ministerio. Hemos reflejado también lo que hemos empezado a hacer el viceministro Víctor Quispe en el área del Viceministerio de Trabajo, también es testigo y además impulsor de muchas de estas instrucciones que hemos dado desde el despacho para que se agilicen los trámites, se viabilice de la mejor manera posible, de la manera más oportuna posible, pese a los plazos que ya algunos, la mayoría incluso vencidos, si no me equivoco, viceministro Quispe, para dar celeridad al tratamiento de estos casos. En el caso del Viceministerio de Empleo, que es el que menos trabajo había realizado, pese a que en la mayor parte del trabajo en empleo básicamente es trabajo de escritorio. No tenemos informes de avances de teletrabajo, cómo ha sido esta gestión en este viceministerio. Pero sí tenemos que la gestión económica ha sido muy bien utilizada, ¿no? Una gestión de servicios personales, una ejecución presupuestaria de un poco más del 80%. Tenemos que dejar bien en claro que lo que se refiere a gastos que tenían que ver con precisamente la protección de derechos laborales, inspecciones laborales, eso no se ha cumplido, pero sí se ha cumplido los gastos de pasajes, viáticos, alimentación, alquileres de maquinarias, etcétera, bajo pretextos de atención a compañeras y compañeros, a nuestras hermanas y hermanos bolivianos que estaban varados en la frontera con Chile. De manera sistemática se violaron todos los derechos, desde la suspensión incluso de plazos administrativos. En derechos laborales, ustedes saben, son de atención inmediata, con celeridad y oportunidad. No podían haber suspendido plazos,
para el tratamiento de estas demandas de las compañeras y compañeros trabajadores de ambos sectores, sector público, sector privado. Las jefaturas departamentales y regionales apenas realizaron 1/3 de las inspecciones planificadas, pero no solamente no realizaron las inspecciones planificadas, sino que atendían de manera irregular. Habían días, semanas enteras que estaban cerradas las puertas de las jefaturas para no atender a nuestras hermanas, nuestros hermanos trabajadores que querían presentar alguna denuncia o por lo menos hacer alguna consulta. A esto si le sumamos que todo el servicio digitalizado, el servicio que se tenía de atención de manera virtual, ha sido apagado como quien apaga la luz. Bajaron el interruptor de nuestra atención por medios virtuales y la gente, nuestros compañeros, nuestras compañeras que han sido despedidos de manera irregular o compañeras y compañeros que buscaban empleo en momentos tan difíciles, no tenían ningún medio para ser atendidos, ni el personal en las jefaturas, ni el virtual, porque apagaron como si fuera un chip de luz, ¿no? Un interruptor de luz, bajaron el interruptor y directamente el ministerio dejó de funcionar por semanas enteras. La seguridad ocupacional fue totalmente desatendida. Entendemos que hubo un periodo de pandemia, muchas empresas cerraron algunos días sus funciones, pero precisamente por periodos de pandemia, donde se tenía que ejercer control a medidas de bioseguridad, a medidas de seguridad ocupacional, este ministerio cerró sus puertas. Este ministerio desatendió su principal labor, que es la de proteger los derechos laborales. En el caso de las jefaturas departamentales, y solamente como ejemplo y gracias al dato que nos daba el compañero viceministro, entre enero y octubre se realizaron 419 judicializaciones, ese es el dato que tenemos registrado, casi un año de judicialización. Estas judicializaciones no solamente es una de las fuentes de ingresos propios que tiene el ministerio, por lo tanto estaba y está por ahora, en tanto para esta gestión 2021, en riesgo nuestro propio presupuesto con fuente de ingresos propios, sino desde el punto de vista de esta gestión ministerial, la judicialización corresponde al reconocimiento per se, de facto, de la vulneración de un derecho laboral por parte del empleador. Cuando el empleador se le notifica con el pago de alguna multa por una infracción laboral, ¿qué significa? Que el empleador está reconociendo que ha infringido un derecho laboral. Cuando nosotros suspendemos esas multas, cuando nosotros perdonamos esas multas, no solamente estamos poniendo en riesgo los ingresos del ministerio, sino estamos desconociendo que se han vulnerado los derechos laborales. Estamos permitiendo que el empleador trafique con esos derechos laborales, negocie y no pague ese derecho, esa infracción que ha cometido. Para comparar, el año pasado, 10 meses de judicializaciones, solo se realizaron 419. En el mes de enero de 2021, solamente en el departamento de La Paz, en un mes se realizaron 196 judicializaciones. Si multiplicamos eso por 9 departamentos, si multiplicamos eso por 10 meses, ¿no es cierto?, el resultado que tendremos es muy por encima de este resultado que nos presenta el periodo golpista. Continuando, tenemos que no se ha realizado tampoco ninguna acción efectiva y oportuna para el impacto en el ámbito del fortalecimiento del sector cooperativista. Prácticamente la AFCO fue tomada, que es nuestra autoridad de fiscalización del cooperativismo nacional, fue tomada para la usurpación de los cargos, porque no hubo ningún trabajo ejecutado a través de la AFCO de fiscalización, no sabemos en qué condiciones han trabajado las cooperativas, han trabajado nuestros hermanos, compañeros trabajadores en cooperativas. El funcionamiento del PAE puede resumirse en abrumadoras disminución de intermediaciones. No es extraño, como ya reflejaba el viceministro Martín Basurco, la mayor parte de beneficiarios, después de tener 0 durante junio y julio, los picos de septiembre y octubre están precisamente en Santa Cruz. Y precisamente en los 2 meses preelectoral y el mes electoral de septiembre y octubre.
Esto obviamente que nos ha levantado a nosotros muchas sospechas por indicios de irregularidades, porque la efectividad de estas intermediaciones, como se llama en el programa del PAE, que en realidad son la intermediación que hace el Ministerio para que empresas empleen a nuestros compañeros y compañeras con estos beneficios subvencionados por el Estado. Del 100% solamente 16% se hayan beneficiado con contratos laborales permanentes. Quiere decir que pese a ese pico que se registra en Santa Cruz en los meses de septiembre y octubre, no se han insertado a alguna fuente laboral estable esos beneficiarios que ocupan ese pico. Obviamente eso nos lleva a muchas sospechas, eso nos lleva a reconocer que han habido indicios de irregularidades, por lo tanto, en coordinación con el BID, todo esto está entrando a una auditoría. A pesar de haber reducido las actividades del Ministerio, las autoridades de ese periodo, como ya se ha demostrado, se dedicaron a viajar y a recibir viáticos y a hacer gastos insulsos en este ministerio, ¿no? Como hemos visto, solo entre los gastos de los dos ministros que han estado ejerciendo cargo, el exministro Mercado y el exministro Tejerina, se han gastado más de 300.000 bolivianos solamente en viáticos, ¿no? Entre salarios y viáticos han percibido, pese al funcionamiento irregular de este ministerio, casi $50.000 solamente en esos gastos. Por lo tanto, debemos concluir que este ministerio, que tiene como función principal la de garantizar el ejercicio de los derechos laborales, no cumplió con sus atribuciones establecidas en la Constitución Política del Estado, en la historia del Ministerio de Trabajo creado desde 1936, con sus atribuciones firmemente planteadas en la Ley General del Trabajo de 1939 y en toda la normativa que se ha ido emanando en favor de las trabajadoras y los trabajadores. Este ministerio definitivamente no cumplió. Toda esta gestión 2020, de enero a octubre, está entrando a auditoría. Todas estas irregularidades que hemos encontrado, presuntas irregularidades que hemos encontrado en el uso del dinero, del presupuesto de este ministerio, salarios que se han pagado de manera íntegra, pese a no tener ni siquiera informes de teletrabajo, no se han hecho descuentos de ninguna naturaleza al personal que ganaba sueldos sin trabajar, está entrando a una auditoría. Por lo tanto, mis compañeras, compañeros que nos siguen por las redes, estas son las condiciones en las que hemos recibido el ministerio. Sin embargo, nosotros, y pese a ello, hemos podido avanzar, hemos puesto al día lo pendiente, falta mucho por hacer, eso es evidente, y estamos construyendo un ministerio que se acerque nuevamente a los trabajadores, que sea de puerta abierta, que nuestras redes, nuestras plataformas virtuales en tiempos de pandemia como estamos viviendo ahora funcionen de manera correcta. Ahora se van a hacer incluso las consultas necesarias por medios virtuales, a manera de evitar las largas colas que se hacen en nuestras jefaturas departamentales y regionales. Pero además el PAE, el Servicio Plurinacional de Empleo, está trabajando también en generar nuevas políticas de empleo a través de nuestro viceministro Martín Basurco. Se está trabajando en políticas de empleo, en mejorar las condiciones de trabajo de nuestras compañeras y compañeros que ejercen el servicio público con una visión de servicio a la gente, de servicio al pueblo, porque esa es nuestra labor principal. Con esto concluimos nosotros nuestra exposición y más bien damos paso a si hubieran intervenciones de la gente que está, ¿no? Siguiéndonos por los medios virtuales. Muchas gracias. Sí, gracias, ministra, gracias, viceministro. Sí tenemos evidentemente la participación de gente que nos está siguiendo de manera virtual. Nos informan que está el señor Miguel Velarde. Él sugiere que se sigan publicando libros sobre cultura política, también que se reactive la biblioteca del Ministerio de Trabajo, y dice también sigan adelante. También tenemos la participación del señor Bernardo Vargas. Él dice también deberían reflexionar, les dice a las autoridades, sobre la posición que ha asumido la Central Obrera Boliviana
durante el golpe de Estado. Muy bien, son recomendaciones que las vamos a tomar muy en cuenta nosotros. De todas maneras, anunciar que se está retomando la actividad de la escuela sindical, nuestra escuela sindical que estamos elaborando y estamos planificando, incluso proponiendo que se llame Juan Carlos Pinto Quintanilla en homenaje a un valeroso compañero que ha perdido la vida en este tiempo de pandemia, que ha apoyado mucho al ministerio precisamente en la escuela de formación sindical de este ministerio en años pasados y que nos ha dejado un legado que lo vamos a introducir como nueva currícula, tomando en cuenta precisamente este periodo golpista y cómo afectó los derechos sociolaborales de nuestras compañeras y compañeros trabajadores. Este es un anuncio que hacemos, se está preparando para arrancar el mes que viene con mucha fuerza la escuela sindical, nuestra escuela de formación, que es muy importante para acompañar la gestión no solamente de nuestros hermanos y hermanas compañeras dirigentes de sindicatos y de confederaciones y federaciones, sino también y principalmente a nuestras compañeras y compañeros de base, trabajadores de base que necesitan conocer sus derechos sociolaborales. Eso en torno a la primera recomendación. Y en torno a la segunda recomendación, me imagino que iremos ejerciendo algunas reflexiones necesarias sobre el tema. Muchas gracias. Muchas gracias, agradecemos la participación de la gente que nos ha seguido de manera virtual. Este evento, informe de audiencia pública de rendición de cuentas final 2020 del Ministerio de Trabajo, ha concluido. Agradecemos a la ministra de Trabajo, Verónica Navia, a nuestros dos viceministros. Tengan ustedes muy buenos días.